Lucas 24, verso 45, dice la palabra de Dios: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Me llama la atención el verso 45, hermanos, que dice: les abrió el entendimiento. Hay mucha gente en estas fechas, Semana Santa, que festejan, celebran cada año, ¿verdad?, lo mismo, pero no tienen el entendimiento de la palabra de Dios. No tienen el entendimiento, hermanos, y se necesita, ¿verdad?, que las personas abran, aprendan, entiendan la palabra de Dios y no hagan nada más ritos, no tengan nada más cada año lo mismo y lo mismo, sin discernir lo que se está haciendo. El verso 46 dice: así está, ¿qué cosa? Así está escrito, y así fue que el Cristo padeciese. Yo estaba pensando en esta frase: así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese. Y me llevaba una pregunta: ¿qué llevó a Jesús a la cruz? ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a ir a la cruz? Uno de los eventos más importantes en toda la historia es en el momento en el que Jesucristo pisó esta tierra para morir en una cruz. Sean creyentes, no sean creyentes, hay un antes y un después de Cristo. Nadie puede, mire, la gente, ¿verdad?, muere, todos pueden hacer una gran vida o mala vida. Hitler puede tener, ¿verdad?, una mala fama. Hay quienes pueden tener una buena fama, famosos, artistas, etcétera, etcétera. Pero solo hubo uno que partió el tiempo, que cambió la historia, y ese es Jesucristo, hermanos. ¿Qué fue lo que motivó al Señor a realizar este acto en la cruz? ¿Qué llevó a Jesús a la cruz? Es el título, hermanos, de nuestra enseñanza. Y hay dos motivos principales. Uno de ellos tiene que ver con la humanidad y el otro tiene que ver con Dios. Hay dos motivos principales. El primero tiene que ver con la humanidad. Número uno, ¿qué llevó a Jesús a la cruz? Una deuda de parte de la humanidad. Una deuda de parte de la humanidad. Hay muchos tipos de deudas, hermano. ¿Usted tiene deudas? ¿Alguien tiene deudas? ¿De qué tiene deudas? ¿De dinero? Hay deudas económicas. Hay otros que dicen, ¿verdad?, me debes una de favores, ¿verdad? Pero la deuda que la humanidad tiene no es económica, no es de un favorcito, es una deuda de pecado. Es una deuda de pecado, y eso llevó a Jesucristo a la cruz, hermanos. Cuando quebrantamos alguna ley, por ejemplo, de tránsito, ¿qué pasa? Usted quebranta la ley y luego usted tiene una deuda, ¿sí o no? Luego, y ya están bien caras, hermanos. Que porque no traía el cinturón, que porque se pasó el rojo, que porque cualquier cosita, hermano. Porque usted no estaba parado en donde pasa el peatón, ¿verdad? En las líneas amarillas que ya ni siquiera se ven, ¿verdad? Pero usted quebranta la ley y tiene una deuda. Una deuda, hermanos. Y depende de su infracción, puede ser menor o mayor. Y le digo, la deuda de la humanidad de pecado no es una deuda menor. Es una deuda grande que no se paga con dinero, no se paga con buenas obras. Dice Isaías 64:6 que todas nuestras justicias para Dios son un trapo de inmundicia. ¿Qué es esa deuda de pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado? El pecado es la rebeldía contra Dios. El hombre se ha rebelado, se ha alejado de su Creador, y ¿sabe qué hace? Todavía se queja. Se queja la humanidad. Critican, quieren criticar a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Si Dios existiera, si Dios fuera bueno, ¿por qué pasan cosas terribles en el mundo? ¿Lo ha escuchado usted? ¿Sí? Vamos a Romanos 8, por favor.
Le digo esto, ¿verdad? Para que usted, cuando encuentre a personas así, usted lo lleve a la escritura. Es bueno que usted siempre traiga su libreta y anote. Romanos 8. Romanos 8, 21 y 22, si usted lo quiere escribir. ¿Ya lo encontró? Lean conmigo, dice la Biblia, porque también en la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. ¿Qué dice? Que toda la creación, ¿qué? Gime a una, se queja, sufre. Todo el mundo está en corrupción a causa de la rebeldía del hombre, hermanos. Así que ¿por qué pasan cosas terribles? Por la rebeldía del hombre. El hombre corrompió su propia vida y la propia creación de Dios. Ahí está, lo dice la palabra. Mire, hermano, cuando alguien le pregunte eso, dígale, mire, la pregunta debería ser, ¿por qué Dios no me destruye si yo he sido tan rebelde? Esa debería de ser la pregunta, hermano. Ay, ¿por qué? Si Dios es bueno, pasan cosas malas. No, la humanidad está corrupta. La pregunta debe ser, ¿por qué? Es que todavía Dios no nos destruye. Y luego alguien de broma dijo, ¿verdad? Ay, ¿por qué Dios, si es tan bueno, no destruye la maldad? Y le contestó uno, empezaría con usted, ¿verdad? Y así es. Cuando a alguien se le ocurre hacer esta pregunta, debería de empezar a destruir a Dios, a uno. Y aún nosotros, hermanos, como cristianos, nosotros no somos santos por nuestras obras, sino por el sacrificio de Jesucristo. La deuda de pecado, dice la Biblia en Colosenses 1:21, usted anote la cita y lo ve en casa. Esa deuda de pecado nos hace enemigos de Dios, hermanos, enemigos de Dios. Esto es terrible. Se lo voy yo a leer, usted anótelo, Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Qué pasaba con nuestra mente? Pensando solo en el pecado. Esto no debería de ser ahora en los cristianos. Pensando en el pecado, en la vanidad de esta vida, en las posesiones. Solo la gente quiere tener posesiones. O pensando solo, mire, en sí mismos. Enemigos de Dios en la mente. Pero también dice el texto, haciendo obras malas obras. Como por ejemplo emborrachándose. Ya decía un hermano, ¿verdad? ¿Cómo está el mundo? Adulterios, fornicaciones, hechicerías. ¿Sí? Cualquiera que dice, ay, que vayan a que te lean la mano o que te hagan una limpia, eso es hechicería, hermano. Yo he escuchado de gente que se dice ser cristiana y todavía va a estos lugares. Hechicerías. Mateo 12:30 dice que el que no es conmigo, contra mí es. Así que o estás con él en mente, cuerpo y presencia, o estás contra él con tus propias ideas. Recuerda que hay consecuencias terribles de alejarnos de Dios, de la rebeldía, hermanos. Cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios, nunca te va a ir bien. Dice la palabra, ¿verdad? ¿Quién resistió a Dios y le fue bien? ¿Quién? Nadie. Así que tengamos cuidado cuando nos pensemos listos, nuestra propia mente y nuestra manera de vivir, ¿verdad? Porque nos hace enemigos de Dios. Esa deuda de pecado, el pecado te hace enemigo de Dios. Pero además, esa deuda que llevó a Jesucristo a la cruz, además de ser una deuda de pecado y de que haga al hombre enemigo de Dios, ¿sabe qué pasa? Y lo más terrible, condena al hombre. Condena al hombre. Segunda Tesalonicenses 2. Segunda Tesalonicenses 2, verso 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Fíjese, porque hay gente que anda haciendo milagros y cosas, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia? Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Ah, Dios es bien malo. No. ¿Sí? ¿Quiénes son condenados? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esos que no conocen la verdad, que no se arrepienten, que no ponen su fe en Dios, simplemente quieren sus deleites y se impresionan con los milagros. Entonces dice, como ellos no conocieron la verdad, Satanás les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados porque no creyeron a la verdad. No iban a buscar a Dios genuinamente. Uno se pone triste, ay, porque esas iglesias de falsa doctrina tienen así de gente, pobre gente. No, la gente está ahí, ¿verdad? Porque piensa que se van a solucionar sus problemas, que van a ser ricos, etcétera, etcétera. Y no van a Dios para que les salve. No se quieren arrepentir. ¿Quiénes son condenados, hermanos, según la palabra de Dios? Los que no, ¿qué? Los que no creyeron a la verdad. Y dice Apocalipsis 15:20 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿A dónde? Al lago de fuego. Esa es la condenación, hermanos. Y no importa que la gente vaya, ¿verdad? Caminando ahí, vayan viendo a una persona golpeándolo, representando a Jesucristo. Si no entienden, si el Señor no les abre el entendimiento, son muertos vivientes. Es como una turba de zombies. Muertos vivientes. Y yo los vi, ¿cuándo fue? El viernes, creo. No sé qué día los vi que iban caminando así. Y ahí van, y parecían zombies, hermanos. Que, sí, porque tienen todos ¿verdad? Van así. O sea, no tienen el entendimiento abierto, hermanos. Saben lo que está pasando, solo van todos ahí. ¿Verdad? Es triste, hermanos, porque hacen las cosas sin discernir. No tienen el entendimiento abierto para que comprendan las Escrituras. No se dan cuenta que el pecado que tienen, porque tienen luego, ¿verdad? Que no comen carne también luego, ¿verdad? Se guardan de la carne. Pero ¿qué tal de la fornicación? ¿Qué tal del adulterio? De la lascivia. No se guardan, ¿verdad? Entonces no entienden, hermanos, de qué se trata. Y es triste porque eso es lo que llevó a Jesús a la cruz. El pecado de toda la humanidad. Y así estamos usted y yo, hermanos. Gracias a Dios que nos abrió, como a sus discípulos, el entendimiento. Muy bien, hermanos. Así que Jesucristo vino a morir a la cruz para pagar la deuda de la humanidad. Pero hay un segundo motivo que llevó a Jesús a la cruz. Ya vimos número 1. Pero número 2, un propósito de parte de Dios. Un propósito de parte de Dios. ¿Cómo es este propósito, hermanos? Primero, es eterno. Es un propósito eterno. No es un propósito improvisado. Híjole, ya desobedeció Adán y Eva. ¿Ahora qué vamos a hacer? No improvisó. Es planeado desde la eternidad, según 1 de Pedro 1, 18 al 20. Así que, ¿qué llevó a Jesús a la cruz? Un propósito de parte de Dios, un propósito eterno. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Pero mire el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Usted léalo con calma desde el 18 hasta el 20 y se va a dar cuenta que esta obra, este sacrificio de Cristo ya estaba, hermanos, desde antes. Desde antes, hermanos, de la fundación del mundo. Es un propósito eterno. Además de que es eterno, el propósito de Dios es un propósito amoroso. El motivo del sacrificio de la cruz de Jesucristo es el amor por la humanidad. Juan 3:16 lo dice: de tal manera amó Dios al mundo. Mire, hermano, hace ratito decía un hermano, ¿verdad? Decía, pues yo me desespero porque fallo a Dios como individuo y como familia. Mire, no es el único. Todos fallamos. Y todos necesitamos ser mejores. Todos.
pero Dios aún así nos ama. Dios te ama no importando lo que hayas hecho, no importando cómo te hayas equivocado. Si tú decides seguirle, Él te limpia y te perdona. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque te ama. Ese es el motivo. No importa. Mire, hermano, yo le dije, ¿verdad? Cuando uno más se acerca a Dios, más se da cuenta de lo pecador que es. Más se da cuenta, hermanos. Deberíamos de darnos cuenta de esto, hermanos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Deberíamos de darnos cuenta de esto, hermanos. Mire, yo me doy cuenta, estar aquí parado al frente, yo digo: Señor, yo no soy digno. Usted debería darse cuenta, hermano, cuando entra aquí, y decir: Señor, yo como he fallado y no soy digno. Mientras más lo conoce, más se da cuenta de esto. Pero Dios le sigue diciendo: mas Dios muestra su amor por medio de su palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Termino casi con esto, hermanos. Es un propósito poderoso. No hay nada que la humanidad pueda hacer para quitar el pecado. Hay una única cosa, y es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar todo pecado. La Biblia está llena de esto. Si usted está anotando, anote estas citas. Hebreos 13:20. Primera de Juan 1:7. Colosenses 1:20. Efesios 2:13. Y usted se va a dar cuenta, hermanos, que la Biblia dice que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Es un propósito de parte de Dios poderoso. Poderoso, hermanos. Dice nuestro texto en Lucas 24, 46, así fue necesario. ¿Qué fue necesario? Su padecimiento y su resurrección. Hoy estamos aquí no solo por su padecimiento, sino también por su resurrección. Así fue necesario. ¿Qué es necesario? Su padecimiento y su resurrección. Eso era necesario. Y ahora, ¿qué es necesario? Dice la Biblia, que se predique. ¿Y qué es necesario? Que se arrepienta todo aquel que escuche, que llevó a Jesús a la cruz. El propósito de parte de Dios, y tu deuda y la mía de pecado. Así que, ¿eres de los que se arrepienten y obtienen el perdón de los pecados y la vida eterna? ¿O solo de los religiosos que recuerdan cada año la muerte y resurrección de Cristo? Dios no nos ordenó a guardar semanas santas. Dios quiere que vivamos vidas santas, que busquen a Dios, que amen a Dios, que le entreguen su vida y pongan la fe en Él. Solo estos pueden tener una vida santa y gozar y disfrutar de la vida eterna que Jesucristo nuestro Señor ganó en la cruz del Calvario.